Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 50 Estudio TV, bienvenidos al último día de un mágico mes de marzo, donde gracias a vosotros y a vosotras hemos conseguido los 1000 suscriptores. Ya tenemos nuestra Champion particular, 1.000.000 de gracias siempre por estar ahí, y seguiremos redoblando esfuerzos para llegar a los 10.000, a los 20.000, a los 500.000, al millón, como dice Quilla Tedeschi. Gracias a vosotros y a vosotras lo vamos a conseguir. Bueno, y en este programa de actualidad hoy no tenemos a Javi, lo tendremos la semana que viene. Vamos a dividir las dos vertientes, parte internacional y parte nacional, y la primera, en parte internacional, mandar todas nuestras condolencias a los familiares de las más de 1.664 víctimas mortales en un terrible terremoto 7,7 que ha sacudido a Birmania, en concreto a Myanmar, y también en algunas zonas de Bangkok. Todo nuestro apoyo en unos momentos tan delicados, y claro, cuando ocurren estas cosas, la vida desgraciadamente cobra otro sentido, y todo el apoyo, como digo, a los familiares de esas más de 1.664 víctimas mortales. Se habla de que puede haber más de 10.000 muertos. Esperemos que no ocurra así, porque hay miles de desaparecidos. Hablaremos de ello. Hablaremos también en materia internacional que Trump ha subido los aranceles otra vez, 25%. Lo va a implementar en las ventas de automóviles fuera de Estados Unidos. Ha hablado de reciprocidad, es decir, países que le cargan de aranceles a Estados Unidos, bueno, pues va a meter aranceles y IVA. También vemos a Pedro Sánchez cabreado, está cabreado con la OTAN, porque la OTAN le está exigiendo que ese gasto militar llegue ya en el próximo verano, y Pedro Sánchez ahí parece que dijo, bueno, pues puede ser, y ahora reculan un poquito y dicen que realmente lo pueden ir implementando en el tiempo. Al final ya os dijimos que la fecha va a ser 2029. En 2029 es cuando se va a subir el gasto militar en un 2 o un 3%. Y hablaremos, a mí me ha parecido un poco sketch de José Mota, de ese kit de supervivencia que quiere implantar el Parlamento Europeo sobre el miedo a Putin. Desde luego, cuando os diga las medidas, a mí puede ser que la gente le dé miedo. A mí me produce hasta, creo que se están cachondeando de nosotros, hasta risa, sinceramente, hasta risa. Y en clave nacional, bueno, hay un pero para Ayuso, porque bajo mi punto de vista no tenía que haber ido a ese desfile de la bandera en Alcobendas, porque la han ninguneado el Ministerio de Defensa, que si la íbamos a poner en las tribunas más superiores, luego en las inferiores, todo el gobierno, y bueno, hubo críticas, incluso gritos llamándola traidora a Ayuso. También yo creo que era un poco gente de izquierdas, al igual que gente de derechas. Siempre que va Pedro Sánchez a estos actos, pues le dicen Sánchez dimisión. Hablaremos también de los líderes de Sumar. Ha habido una reconstrucción en el partido, porque en la coordinación de Yolanda Díaz, ya sabéis que ella va a dejar la coordinación, lo dijo tras el batacazo electoral en las elecciones europeas para su partido, para Sumar. Hay dos nuevos miembros, Lara, que la veis en imagen, Lara Hernández, y también Carlos Martín. También una regeneración en el partido, y también importante, el salario mínimo interprofesional este año no va a llevar aparejado montante de impuestos, montante de IVA, y bueno, pues montante de impuestos, gracias, querido técnico. Y bueno, pues ese cruce que hay entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz, pues bueno, pues de IRPF. Al final es trincar de un lado o de otro. Lo puede llamar Pepe o Juan, pero bueno, es trincar de un lado o de otro. Y bueno, pues no va a llevar aparejado las rentas más desfavorecidas el IRPF, y como digo, María Jesús Montero y la cúpula socialista querían que tributaran. Yolanda Díaz dijo que no, que fue cuando dijo nos hemos enterado por la prensa, y ahí salió Pilar Alegría diciendo eso es mentira. Y bueno, pues al final en esos dimes y diretes, pues van a jugar un poquito pues a lo que está jugando este gobierno, a carpe diem, ¿no? Vamos a seguir aguantando, y en 2025 pues en 2025 no va a haber esa tributación, como digo, a las rentas más desfavorecidas de IRPF. Y en enclave, corrupción del Partido Socialista, que es la sección que maneja Javi García. Bueno, pues Justitia Europea, me vais a decir ¿quién es Justitia Europea? Pues bueno, pues esa asociación que también ha denunciado los casos de Begoña Gómez, de corrupción de David Sánchez, de Coldo y de Ábalos, también el caso de Mazón, de Pegasus. Va a presentarse a la política, va a meterse en política con la creación de un partido político. Lo presentaron
Perdón, el pasado sábado en el Teatro Amaya. Y también para cerrar tenemos una noticia muy importante, salió ayer, referentes a unas declaraciones que ha hecho en Málaga la líder de Podemos, que no es en este momento ahora Irene Montero, sino Ione Belara, y bueno, pues Ione Belara ha hablado que está a favor claramente de la ocupación cuando son pisos en el banco. De hecho, las palabras textuales es: si las mujeres o las madres que tengan sus hijos y sus hijas y no tengan posibilidad económica ni para darles siquiera de comer, hay que pegar una patada a la puerta a los pisos que sean del banco y que no deba haber una sola vivienda que esté vacía. Bueno, desde luego controvertidas opiniones. Si digo lo que pienso, nos cierran el canal. Bueno, en cuanto a la parte internacional, vamos allá, querido técnico. Vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Sí que os pedimos una serie de colaboraciones a través del chat, a través de las llamadas del 636-265-798. Y bueno, pues en enclave internacional, como digo, ese terremoto de 7,7 en la escala. Y bueno, pues el epicentro ha sido en Myanmar, en concreto en Birmania. Hay más de 1.600 muertos, de hecho 1.664, es información de la BBC, y se habla de que podrían llegar a 10.000. Es terrible, y el problema es que es una zona de muchísima población. Ahí lo estáis viendo en imagen, gracias querido técnico, mucha densidad de población y unas malísimas infraestructuras, ¿no? Un epicentro que, bueno, sacudió, como digo, a la ciudad a Birmania, a Myanmar, y ha provocado, como digo, más de 1.664 muertos. Curiosamente llama la atención también que la sacudida también afectó en Bangkok, en Tailandia, la capital de Tailandia. Ha habido 10 muertos, se habla de entre 10 y 17, y también ha afectado, también se ha escuchado ese seísmo en China, ¿no? Pero sobre todo el tema del contraste es terrible entre Birmania y Bangkok, aunque lógicamente pues también por supuesto todo el apoyo a las familias de las 10-17 aproximadamente. Se están barajando todavía los datos, 10-17, hay que ser muy cauteloso en estas circunstancias cuando se habla de cifras de fallecidos y de desaparecidos. Y bueno, pues 10-17 en Bangkok y alrededor de más de 1.650 en Birmania. El portavoz, el general Min Aung Hlaing, que es el portavoz de la Junta Militar de Myanmar, ha pedido ayuda, pero curiosamente este hombre está salpicado también, sinceramente, por crímenes de lesa humanidad, de crímenes contra la humanidad, y tiene una orden de arresto por la Corte Penal Internacional. Por otro lado, a esto se añade ese país que está en clara guerra contra la zona de los rebeldes, en concreto en la región de Sagaing, en el estado de Shan. Bueno, pues han seguido bombardeando esas zonas rebeldes, y esto se une a la terrible catástrofe. Si de por sí tenemos este terrible terremoto, si encima se bombardea, aún más. Como digo, en la zona de Birmania se habla de más de 1.600, había dicho 1.500, más de 1.600 fallecidos, y en torno a Bangkok hay unos 17, si se hace el cómputo salen en torno a 1.665 o así. Ya ha habido ayuda internacional, la ha mandado Rusia, China, la India, Japón y Vietnam. Todo nuestro apoyo, como digo, a esas terribles circunstancias, a Birmania y a Bangkok. Se guardó el pasado sábado en el Bernabéu un minuto de silencio, y bueno, pues a los familiares de estas víctimas y de los desaparecidos, todo nuestro apoyo en estas terribles circunstancias. Estamos con vosotros, y nuestra dedicatoria especial en este programa de actualidad para todos ellos. Mucha fuerza a Myanmar, mucha fuerza a Bangkok y a Tailandia. Bueno, como digo, esa es la noticia con la que evidentemente teníamos que entrar en internacional y en este programa de actualidad. Y también otra noticia importante es referente a Donald Trump. Siguen los aranceles, y bueno, pues siguen las negociaciones de paz, el intento de negociación de paz, de llegar a la resolución final del conflicto en Ucrania y Rusia. Y bueno, pues ahí está Trump de moderador, y por otro lado sigue Zelensky y sigue Donald Trump. Veremos a ver y sigue Putin y Zelensky, y de moderador Trump, y mirando con el rabillo del ojo Europa, que de momento no pinta nada. Y como digo, Trump ha cumplido la subida de las aranceles, que ya lo pronosticó, y a partir del 3 de abril va a tener un gravamen de un 25% en todos los coches fuera de Estados Unidos. A eso se añade también que ha hablado de una especie de reciprocidad, es decir, si se le imponen los ciertos países aranceles a Estados Unidos, le va a cobrar aranceles y IVA. Cuidadito, ¿eh? Esto ha provocado que también es cierto que la bolsa de Wall Street se había cerrado,
aprobado, pero que bajaran un 3% en las empresas como General Motors, un 5% en Ford y también en Stellantis. Hay que decir que los principales proveedores han bajado, los principales se han desplomado, efectivamente, querido técnico, y los principales proveedores, los países proveedores de automóviles a Estados Unidos son México. Curiosamente las bolsas se han desplomado, eso es, querido técnico, gracias, lo he comentado, y bueno, pues está ahí liado el hombre con sus fotillos, y bueno, pues un 3% la General Motors, un 5% Ford y un 5% Stellantis, pero hay que decir que la bolsa de Wall Street cuando pasó esto estaba cerrada, y como digo, los principales países proveedores de automóviles fuera de Estados Unidos es México, Corea del Sur, Japón, Canadá y Alemania. Esos son los principales proveedores de esos automóviles, y claro, pues ya sabéis el lío que tiene Estados Unidos con la frontera con México, el tema también con Canadá, y curiosamente es un poco contradictorio. Ahí lo veis en imagen. Por cierto, Trump espera recaudar más de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares con los gramámenes, con el tema de los aranceles. Y bueno, pues entra en vigor. En realidad es el día 3, pero se va a empezar a aplicar el día 2, en el famoso Día de la Liberación. Y bueno, pues ahí está esa política, y vemos a la serie de alcaldes de Estados Unidos también protestando, imagino, con esa subida de los aranceles de Donald Trump, los alcaldes de diferentes regiones, estados de Estados Unidos. Y bueno, pues todos en clara consonancia contra Trump, ¿no? Como hemos dicho, zonas de México y de Canadá, y lo que he dicho, querido técnico, los principales países proveedores son México, de automóviles de Estados Unidos, México, Corea del Sur, Japón, Canadá y Alemania. Bueno, si te parece, cerramos el tema de Trump. Quiero hablar un poquito de Pedro Sánchez para poder hacerlo más dinámico, querido técnico. Si quieres coger el micro y comentarlo, bueno, el tema de Groenlandia, la posible invasión de Groenlandia, se quiere anexionar Groenlandia, pero bueno, hasta que no se haga oficial, aquí hay muchas fuentes, mucha variedad, y claro, lo que dice uno, lo que dice otro, es el miedo a que Trump se pueda anexionar Groenlandia, ¿no? Os lanzo la pregunta: ¿creéis que al final se puede anexionar Groenlandia? A través del chat comentarlo, y nosotros encantados de responderos, ¿no? Y por supuesto tú, querido técnico, si quieres también participar, no hay ningún problema, ¿no? Está ahí bonito gesto de nuestro querido técnico, no puede salir ahí de antena ese gesto, ese making of, que haremos ese vídeo. Le vamos a hacer un vídeo a nuestro querido técnico, nos lo comenta nuestro Wikileaks muchas veces, el backstage, había hecho making of, el backstage a nuestro querido técnico con los gestos maravillosos que hace. Y bueno, el tema de Trump, para cerrar, como digo, esos aranceles y ese posible miedo a la invasión de Groenlandia, porque es importante el aspecto económico que decir el aspecto militar. ¿Creéis que se va a anexionar Groenlandia? Yo tengo mis dudas, pero bueno, veremos a ver qué ocurre. El siguiente tema referente a la parte internacional es que Pedro Sánchez está enfadado con la OTAN por las declaraciones de Mark Rutte, el secretario de la OTAN, diciendo a Pedro Sánchez que debe de cumplirlo, como supuestamente había dicho a la OTAN en 2025. Igual se vino arriba Pedro Sánchez y lo dijo en un momento de alegría, de esos que tiene él, del aumento del gasto militar en un 2% en España. Bueno, pues de momento no es posible. Sánchez dijo que lo va a intentar, ahora empieza a recular, y ya os digo que la fecha está fijada y es 2029, y se va a asumir seguramente un 3%, se habla entre un 2 y un 4, yo creo que se va a quedar en un 3%. Como seguiremos, esperemos en esa época, en 50 estudios, bueno, pues recopilar lo que acabo de decir, este pronóstico el 31 de marzo, va a ser en 2029, y es muy probable que España aumente en un 2-3%, porque de hecho el propio Mark Rutte ha dicho que no solamente es un 2%, sino que debe haber un 3% e ir aumentando. Y de hecho dijo textualmente Mark Rutte, es decir, los misiles rusos, está creando nuevos misiles de enorme potencia y de gran alcance, Putin, pueden atacar Varsovia y 10 minutos después Madrid. Es decir, en clara consonancia decirle a Pedro Sánchez que España tiene que meterse en el fango y aumentar no solamente en un 2%, sino un 3 o un 4% el gasto militar. Lo quieren aumentar y lo quieren ya.
Pedro Sánchez ha reculado y veremos a ver. Pero yo os digo mi pronóstico, 2029 y es posible que un 3 rozando el 4% en el gasto militar. De momento, tal como están las cosas, es posible que si luego la OTAN empieza a decir que si más aumento de gasto militar y demás, pues España se hable de un 4 o un 5%. Bueno, todo esto en materia internacional y nos queda para mí el asunto de cachondeo, sinceramente, que es el kit de supervivencia. Vamos a ver, el kit de supervivencia que la Comisión Europea ha pedido a todos los ciudadanos de los diferentes países de la Unión Europea, de los 27 miembros, y que es un kit que por lo menos de supervivencia las primeras 72 horas, por el miedo a una posible tercera guerra mundial y el miedo que nos quieren meter por los ojos de que a través de Ucrania y a través de Putin y con la ayuda de Trump pueden invadir el mundo y esto sea otra tercera guerra mundial, cuando tienen otros focos de conflicto bastante importantes como los de Palestina. Por cierto, pequeño inciso, a lo de Palestina ya ha dicho que parece ahí que quiere desligarse un poquito de Hamas para que lógicamente pues los bombardeos con Israel, decir no, nosotros no queremos estar ahí con ellos, pero claro, esto pasa un poco, y me salgo un poquito del guión, como le ha pasado muchas veces a Herri Batasuna con el tema de ETA, y qué decir también del PNV que miraba para otro lado, ¿no? Claro, evidentemente, ahora quieren decir, no, es que no, una cosa es Palestina, otra cosa es Hamas, estamos de acuerdo, pero ¿cuántos apoyos no le dais? ¿Cuántos guiños no le dais? Evidentemente no es justificable la masacre que está haciendo Israel, siempre lo hemos dicho y lo diremos, pero claro, evidentemente, claro, hay que tildar a Palestina de terrorista, no es lógico, pero mucha gente de Palestina está metida en Hamas. Eso también hay que decirlo. Entonces, bueno, pues ahora han querido, como de cara a la opinión pública, quedar bien. Yo, sinceramente, también tienen muy poquito que engañar, muy poquito que engañar. Y bueno, vamos con otros temas más graciosos. Yo, perdonadme que lo tome así, con ese kit de supervivencia, y ha dicho lo siguiente: la Comisión Europea, por si Putin se decide a invadir el mundo y Trump con él y a Europa no nos dan protección, bueno, ciudadanos de la Unión Europea durante 72 horas, kit de supervivencia. Agua embotelladita, mira, lo cumplimos, querido técnico. Alimentos no perecederos. También una radio con pilas, una linterna, una batería de recarga del móvil. También el tema del combustible, aprovisionaros de dinero en efectivo, medicamentos, pastillas de yodo, también un material para los primeros auxilios, cinta adhesiva, no sé para qué quieren cinta adhesiva, y también materiales también principales para higiénicos, y esto me ha llamado la atención, será para apagar las llamas, el tema del extintor. Todo eso es lo que propone, no voy a decir lo que está poniendo nuestro querido técnico, lo que propone la Unión Europea las próximas 72 horas. No te vas a aprovisionar, ¿no? Si acaso a material, alimentos perecederos y las pilas y poco más, ¿no? Y el agua embotellada, ¿no? Bueno, 72 horas, ¿no? Después de las 72 horas ya se acabó. A lo mejor es que Putin solo va a atacar 72 horas. Bueno, en fin, terrible cómo intentan meter miedo en la población. Ahí sí estoy de acuerdo, y sabéis que en muchas cosas estoy en las antípodas de Vox con el tema de los patrios, lo que dijo Vox, que es el miedo a querer infundar miedo en la población, valga la redundancia, por toda la gente que mueve los hilos en Bruselas. Bueno, como digo, todo esto en clave internacional, y vamos a pasar a clave nacional. Vamos a ir, como si os dais cuenta, siendo un poquito más dinámicos para sacarle todo el jugo posible, pero nos podéis escribir a través del chat qué os parecen esas medidas del kit de supervivencia, qué os parece el tema de, lógicamente, los aranceles de Trump y ese cabreo de Pedro Sánchez con la OTAN. Y, por supuesto, también todo el apoyo a las familias de los más de 1.600 fallecidos en ese terrible terremoto con el que hemos empezado el programa, que ocurrió hace 48, 72 horas en Birmania y en Tailandia, y también con sacudidas a China. Vamos con la parte internacional, con la parte nacional. Voy a beber un poquito de agua y arrancamos con la parte nacional, querido técnico. Vamos allá con ello. Bueno, pues la parte nacional. Vamos con la parte nacional, como os estaba comentando, y ahí sí que tengo que darle un tironcito de orejas a Ayuso, ¿no? Y me diré, sí, aquí se dice lo bueno y lo de malo, por eso somos periodistas objetivos y de centro. Como digo, Ayuso
la estaban considerando, bueno, pues que la estaban menospreciando desde el propio Ministerio de Defensa, con Margarita, el propio gobierno socialista y también la propia alcaldesa de Alcobendas, Rocío Alcántara, sobre dónde la iban a poner, dejarla en un segundo plano a la presidenta de la comunidad, si la ponían en la grada baja, la grada alta, y todo esto ha venido a colación también porque el 2 de mayo no quieren que haya desfile militar y bueno, lo quieren imponer a la Comunidad de Madrid, otra medida dictatorial como dice Isabel Díaz Ayuso. Y el problema es que yo sinceramente, yo sé que ella dice que tenían que estar con la gente de Alcobendas y en ese desfile de la bandera como patriotismo y honor y todo lo que me digáis, pero sinceramente ir y que encima te insulten, te llamen traidora y escuchar esos improperios, yo sinceramente no hubiera ido. Es decir, donde no somos bien recibidos no vamos. Yo sé que mucha gente del pueblo de Alcobendas quería ver a Ayuso, pero claro, haber elegido otro votante, claro. Cuando elegís ese representante pueden pasar esas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues gritos de Sánchez dimisión. Ya sabéis que en estos acontecimientos siempre que hay desfile de banderas le ocurre. Y bueno, pues hubo esa discrepancia. Mucha gente de la izquierda para meterse con Ayuso y por otro lado, mucha gente de derechas y de extrema, de ultraderecha, voy a decir, para atacar a Pedro Sánchez. Sociedad dividida como es España y en ese desfile de la bandera en Alcobendas. Todo eso ocurrió el pasado, creo que fue el pasado sábado, y como digo, la noticia es que en el 2 de mayo no quiere el Ministerio de Defensa, que esto es terrible, que haya desfile militar. Es terrible que ocurran esas cosas y no deberían seguir al frente del gobierno ni un minuto más. Bueno, en cuanto al salario mínimo interprofesional, no tributará para el IRPF, como hemos dicho, en las rentas más bajas. Gana la batalla Yolanda Díaz al gobierno socialista María Jesús Montero. Me gustaría saber la reacción de Pilar Alegría, que siempre salta ahí y defiende todo. Y bueno, todo esto vino a colación también en ese cruce de declaraciones que hubo y hace unas semanas y bueno, cuando dijo Yolanda Díaz que ellos se habían enterado por la prensa que las rentas más bajas tendrían que tributar. Y bueno, pues dijo Pilar Alegría, eso es mentira, hubo cruces de risas nerviosas y también, pues bueno, esa exposición que hizo María Jesús Montero que se lió, que dice lo importante no es recaudar, lo importante no es recaudar más, sino recaudar menos, y bueno, pues dijo, ¿qué está diciendo? ¿No? Bueno, pues se lió ahí María Jesús Montero y no, vamos a recaudar, pero no para recaudar más, sino para no recaudar menos, y hasta Yolanda Díaz la cazaron las cámaras. También, lógicamente, esos feos que también la ha hecho Pedro Sánchez y parte del gobierno, porque al final forman parte del gobierno de coalición Sumar, con toda la cantidad de partidos nacionalistas, de corte independentista y el Partido Socialista, pero no es el Partido Socialista. De hecho, y me salgo un poquito del guión, le dijo el otro día en la intervención, la sesión de control al gobierno a Pedro Sánchez, le dijo Rufián que iba habiendo una coalición de derechas, como era Junts, el PP y Vox, y Pedro Sánchez, en vez de responderle, como le empezó diciendo que cuánto cree que va a durar la legislatura, y le dijo, bueno, 3 años más. Y bueno, no ha sido muy ingenioso, porque es posible que haya un pacto y evidentemente le afecte a usted, señor presidente, y cogió y en vez de responderle, hizo la de Paiporta y nos vamos por la puerta de atrás. Bueno, como digo, también las palabras de Abascal, que sinceramente es lo que todo el mundo pensó cuando le dijo Pedro Sánchez en ese cruce de declaraciones que si estaban por dinero, y Abascal le dijo que era indigno que le dijera al Partido Socialista eso, devuelva el dinero, palabras textuales, que se ha gastado su hermano, devuelva el dinero que se ha llevado su mujer y devuelva el dinero que se ha llevado su partido en putas, en coca y en saunas. Palabras de Abascal. Bueno, en cuanto a Sumar, seguimos relacionado con el salario mínimo interprofesional y bueno, Sumar tiene nuevas líderes. Ya sabéis que hubo un batacazo electoral en las elecciones europeas donde Yolanda Díaz dijo que iba a dejar la coordinación tras ese batacazo y bueno, pues 2 nuevos miembros van a estar al frente, como son Lara Hernández como secretaria de organización y también Carlos Martín, que serán los líderes. También hay un nuevo, así lo denominan, ese comité de garantías presidido
formado por Inmaculada del Pino, Rosana Llanas, Jorge Fernández, Rafael Ramírez y José Valentín Ramírez. Ese será los cargos directivos, esa corte de garantías que lleva a cabo Sumar. Y bueno, ¿creéis que es viable un partido como Sumar cuando su máxima representante para las elecciones y por supuesto en el Congreso no está llevando esa organización dentro del propio partido, ¿no? Y claro, esa clara consonancia también en esa lucha con Podemos. Bueno, también importante, dos noticias relacionadas con, vamos a entrar con la sección de Javi, que hoy no le tendremos, que le hemos institucionado corrupción del Partido Socialista, y bueno, pues en esa sección está Justitia Europea. Me diréis, ¿quién es Justitia Europea? Lo he explicado al inicio del programa. Bueno, pues es una asociación que está claramente en esas denuncias, los casos contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, David Sánchez, el caso Pegasus también, Koldo Ávalo y, querido técnico, para que veas que son plurales, también a Carlos Mazón. Es decir, han estado no solamente en casos de corrupción del Partido Socialista, sino del Partido Popular. La persona representante es José María Pardo y se presentaron como partido político más de 600 personas, en un acto de más de 600 personas en el Teatro Amaya, y pedían, entre otras cosas, piden la reforma del artículo 125 de la Constitución española, potenciando la figura de la acusación popular. ¿Te gusta esta asociación, querido técnico? Nos lo puedes comentar a través del chat o ponérnoslo en los cartelitos. Repito, Justitia Europea entra en la política, y a mí me parece bien que al final desencantados de un lado u otro entren en la política. Es una clara lucha contra el bipartidismo, pero claro, también que no se polarice todo, pero el problema es que haya muchos diferentes partidos, que luego no haya unión para gobernar. Ese es el problema. En cualquier caso, los extremos y los radicalismos son malos, y una vertiente más moderada, PP-PSOE, cosa que sí pasa en otros países como en Alemania, pues creo que por el bien nacional debería aparecer. Pero claro, tal como está hoy la sociedad depolarizada, el PP, que no va a ningún lado, que quiere calcar lo que hace el PSOE, y el PSOE, que es todo menos Partido Socialista, Obrero y Español, totalmente, sus siglas son indignas de este actual Partido Socialista, pues ocurren estas cosas. Pero bueno, ahí está la noticia para la gente que busque acogerse, aferrarse a algo, porque también Vox tiene muchas cosas negativas y bueno, ha hecho cosas bastante malas, al igual que Sumar. Entonces, al igual que Podemos, gente que no apostó por el bipartidismo y se aferró a ellos y se han llevado un batacazo, que podemos decir que de Ciudadanos, que esperemos que no vuelvan mal. Es indigno que ese partido se llame Partido de Centro. Y como digo, Justitia Europea entra en política. Su máximo representante, Luis María Pardo, en un acto, lo han hecho oficial el pasado sábado en el Teatro Amaya, de 600 personas. Estuvieron detrás esta asociación, repito, en las claras denuncias contra Begoña Gómez, David Sánchez, caso Pegasus, Koldo y Ábalos, y también Carlos Mazón, de un lado y de otro. Y para ir cerrando, antes de hablar de Ione Belara, bueno, pues David Sánchez, que también está en esos guisos, que ya sabéis que bueno, pues es el coordinador de esa asociación que había de actos, coordinador de artes escénicas, la organización de artes escénicas, vaya nombrecito. Bueno, pues ese coordinador de esa organización de artes escénicas, que de la audiencia de Badajoz, por el que cobró pasta y no fue nunca, ni fue profesor de música ni nada, como coordinador de esas artes escénicas. Bueno, pues se ha conocido que la audiencia de Badajoz, la audiencia de la Diputación de Badajoz, eso es, la audiencia de Badajoz respalda la decisión de la jueza Beatriz de Diezma, donde la investigación se considera no prospectiva y donde se niega a archivar la causa, en una causa, como ya lo dijimos hace una serie de programas, donde se colocó, aparte de esa coordinación, en esa organización de esa oficina de artes escénicas de la Diputación de Badajoz, ahí contrataron a dedo a un antiguo asesor de la propia Diputación y amigo personal de David Sánchez, en concreto Luis María Carrero, que era que escribió en los diferentes emails a David Sánchez diciendo, bueno, es que me he escrito a Moncloa, no sé dónde tengo que ir, referente
frente al cargo, cuando empieza, es decir, cuando esto debería ser concurso-oposición y al final es a dedímetro, y como era amigo de, como repito, de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez y coordinador de esa organización de artes escénicas de la Diputación de Badajoz, bueno, pues le pusieron a dedo como asesor de la Diputación de Badajoz. Otra más del Partido Socialista. Y para cerrar tenemos una noticia referente a Ione Belarra, que ocurrió el pasado sábado en un mitin de Podemos en Málaga, y la veis en imagen. Es una de las socias del Podemos del gobierno de Pedro Sánchez, y bueno, pues vino a decir lo mismo, ¿no? Lo que ya sabíamos, que están a favor de la ocupación. Ellos lo tildan un poquito, lo quieren maquillar diciendo, bueno, pero es que es de la ocupación para que no haya pisos vacíos, y del banco, que habría que dar, palabras textuales, las familias y las mujeres que no tengan para dar de comer a sus hijos o no tengan ningún tipo de ingresos, pegar una patada a la puerta y colarse en los pisos de los bancos. Seguramente levante ampollas esa decisión de Ione Belarra. ¿Qué os parece esa decisión? Si veis, estáis a favor de la ocupación de los bancos, no cuando hay gente viviendo en ella, o por supuesto si estáis en contra de la ocupación. Desde luego, Podemos, al final, sus siglas son esas, como esta es la que dice que hay que salirse de la OTAN. Y bueno, también lo dice Sumar, y es una de las más reacias, repito, a que se apruebe el aumento del gasto militar. Veremos cómo lo camufla el bueno de Pedro Sánchez, para que no tiene ningún plan, ya lo dijo Feijóo, para esquivar meterlo en el Congreso. Ya sabéis que en contra también de ese gasto militar, aparte de Podemos, por eso digo los extremos, está también Abascal, que dijo referente a los aranceles, ahora que he hablado de los aranceles de Trump, que claro, que lógicamente si un país, aunque sea España, le impone o le grava aranceles a Estados Unidos, es propio que Estados Unidos se lo devuelva y le aumente ese gravamen, ¿no? Esas son palabras de Abascal de hace unas semanas. Y hasta aquí este programa de actualidad. Esperemos que os haya gustado. Hemos intentado hacerlo lo más dinámico posible. Tendremos a Javi para los próximos programas, pero antes de cerrar, obligadas dedicatorias. Estamos con las celebrities, con los cumpleaños. Y bueno, ayer cumplía años mi ex compañero en la época de historia, como Dani Cordero. Yo siempre he dicho que lo bueno de haber estudiado historia, aunque no haya ejercido de ellos, que desarrollé casi los mejores amigos del mundo en la Universidad Complutense de Madrid, en aquellos años que estuvimos de 2002 a 2000, nos fuimos a 2009, 2007, 2008, 2009, y bueno, pues ahí cursamos esa licenciatura en Historia, y Dani Cordero, que tiene mi edad, cumple 43 años, y bueno, yo los cumplo en octubre, así que amigo, feliz cumpleaños, somos naranjitos, gran madridista, también siempre con la política en la boca y con sus ideas. Le gustaba mucho Zumalacárregui, que ya sabéis que fue uno de los grandes protagonistas de las primeras guerras carlistas, y bueno, una gran persona, Dani Cordero, y bueno, pues el privilegio también de haberte conocido siempre y de mantener esa amistad. Así que amigo, feliz cumpleaños, compi de historia y compi de generación, y también gran madridista. Feliz 43 cumpleaños, espero que hayas tenido un feliz cumpleaños, y te emplazamos cuando tú quieras a entrar aquí a hablar de política, de deportes, de lo que tú quieras. También más cumpleaños a Nora Cárdenas, que también estuvo con nosotros en 50 Studio, gracias a Soraya, una gran artista, y le dedicamos también este programa, y por supuesto la emplazamos para otra entrevista. Su cumpleaños fue el sábado, y bueno, pues esta dedicatoria, como el domingo, también otra gran artista, como es Gladys Camacho, y sí, también del ADN de nuestra Soraya. Feliz cumpleaños a los tres, a Dani, a Gladys y a Nora, y muchísimas gracias siempre, Soraya, por todo lo que nos aportas. Por supuesto, también, ¿qué podemos decir de nuestra Kia Tedeschi? Queda poquito también para los premios Europa, pero nosotros evidentemente nos despedimos agradeciendo todo el apoyo que nos prestáis este mágico mes de marzo. Lo dijimos el otro día en las estadísticas, donde hemos hecho casi 190 suscriptores enormes, y nos ha permitido aumentar en el segundo nivel, llegar al segundo nivel, superar el segundo nivel de
de YouTube con los 1000 suscriptores y las 4000 horas, ya somos K y juntos, como dice Quilla Tedeschi, al millón. 10.000, 50.000, 100.000, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y al millón. Y como le he dicho aquí ya, en el momento que lleguemos al millón de suscriptores, yo financio esos eventos maravillosos, larga vida, a unos sensacionales premios como son los Premios Europa, que tendrán lugar en Madrid el 11 de abril. Muchísimas gracias a todos, gracias querido técnico, toda nuestra solidaridad por supuesto con las familias de las más de 1.664 víctimas mortales de ese terrible terremoto 7,7 de intensidad en Birmania, en Myanmar y también en Bangkok, en Tailandia, con sacudida en China. Todo nuestro apoyo. Esperemos que esa cifra, esas estimaciones sean erróneas y se habla de 10.000 fallecidos, que es lo que se espera encontrar. Esperemos que sean muchos menos, pero de momento hay miles de desaparecidos, hay más de 5.000 heridos y desgraciadamente hay más de 1.600 víctimas, en concreto 1.664, 17 en Bangkok y el resto en Myanmar, en Birmania. Muchísimas gracias a todos, no olvidéis suscribiros a 50 Estudio TV, ver este vídeo, darle al like y comentar, y nosotros nos vemos mañana en Ronda Deportiva en abril, el cuarto mes de un mágico 2025, nuestro segundo año, prácticamente segundo año y medio con todos vosotros de esta sobresaliente, gracias a vosotros y a vosotras, segunda temporada. Que paséis un buen lunes, un saludo y hasta mañana.